Mis queridos hermanos, quiero dar en esta mañana la bienvenida a este culto tan especial. Especial porque estamos en primer lugar juntos, reunidos delante de la presencia de Dios, pero al mismo tiempo también especial porque recordamos y celebramos el hogar cristiano. Todos hemos nacido en el seno de un hogar, en el seno de una familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos, todos disfrutando los unos de los otros, padeciendo también a veces los unos de los otros, pero juntos creciendo y fortaleciéndonos. Y en este día queremos recordar las bendiciones que Dios ha derramado en nuestra vida a través de nuestros padres, a través de nuestros abuelos, a través de nuestros hermanos y también en la familia de la fe, en la iglesia donde estamos hoy reunidos. Y quisiera comenzar este culto leyendo las palabras del apóstol Pablo a los Efesios, que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Todo lo que aprendemos, todo lo que somos, lo hemos adquirido en la familia, y eso nos ayuda a formar nuestras familias. En la familia de la fe, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que podemos llegar a ser, lo tenemos por el amor de Dios que nos ha incluido en la familia de Cristo. Cristo es el que nos guía, el que nos enseña y el que nos capacita. Deseo que en este día sea un tiempo de bendición, de disfrute y de aprender algo nuevo de nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Padres, educar contacto a vuestros hijos para que no se desalienten. Padres, criar a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. El hijo sabio alegra al padre. Dona de los viejos y los nietos. Acuérdate de tu criada de la tierra de tu juventud. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Padre Santo, Santo, Santo es tu bendito nombre. Muchísimas gracias por permitirnos vivir bajo tu manto, bajo tu protección. Gracias porque solo tú gobiernas nuestras vidas. Gracias por formar parte de tu pueblo. Gracias porque en estos tiempos difíciles de pandemia podemos ver tu mano obrando en cada uno de tus hijos. Gracias por cada familia instituida por ti, mi Dios. Gracias porque nos permites disfrutar de nuestras familias en este tiempo, mi Dios. Padre Santo, te pido que cada familia, Padre, podamos reflejar tu luz, la unidad, el amor hacia una generación que te necesita. Padre, podamos tener hogares que te glorifiquen, que te amen, que pongan su mirada solamente en ti. Gracias, Padre, porque solo en ti lo tenemos todo. Te amamos, mi Dios, te amamos y te necesitamos. Todo esto te doy las gracias en el único nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque por fe sabemos que podemos descansar y confiar en ella, aun cuando vemos que el mundo se derrumba, Señor. Te ruego en esta mañana en el nombre de Jesús que tú bendigas a tu pueblo, que este tiempo de cultos podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, que podamos alabarte, que podamos honrarte como solo tú mereces, mi Dios. Quiero pedirte por cada hermano, por sus familias, y que hoy tu palabra traiga mucho fruto en nuestros corazones. Gracias, Señor, por el privilegio de poder pertenecer a tu cuerpo.
Estamos en tus manos, Señor, dependemos de ti y necesitamos tu dirección cada día, Señor, para cada decisión. Gracias por el privilegio de ser tus hijos. Te bendigo y te alabo en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 127, 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Salmos 27:2 dice: Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. He aquí herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Salmo 127:5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Libertad.
has derramado gracia sobre gracia sobre mí. Nada me ha faltado hasta aquí. Sobre mi lecho tengo paz, porque en ti estoy seguro, y tu misericordia cantaré, porque has derramado gracia sobre gracia sobre mí, y en la sombra de tus alas moraré. Tu misericordia cantaré, porque has derramado gracia sobre gracia sobre mí. Nada me ha faltado hasta aquí. Sobre mi lecho tengo paz, porque en ti estoy seguro, y tu misericordia cantaré, porque has derramado gracia sobre gracia sobre mí, y en la sombra de tus alas moraré. Cantaré, porque has derramado gracia sobre gracia sobre mí, y en la sombra de tus alas moraré. Oraré, y en la sombra de tus alas moraré. La pandemia del coronavirus pone a prueba a la familia. Leía este titular en un periódico en este tiempo que habla de cómo la rutina en las familias se ha visto alterada, afectando los hábitos saludables, poniendo a prueba su convivencia. El hecho de pasar tanto tiempo juntos es el responsable de todo esto, ¿verdad? Sin embargo, desde mi punto de vista, este tiempo es un tiempo especial en el que nosotros hemos podido tener y podemos tener todavía nuestras familias para nosotros solos, y espero que este sea un tiempo, una circunstancia que estemos aprovechando. El domingo pasado hablábamos de cómo hemos de esperar la venida del Señor de manera individual, pero hoy me gustaría que pusiésemos el foco en nuestra familia. Sabemos que estamos celebrando el Día del Hogar Cristiano y por eso queremos hacer énfasis en este asunto, en este día. Cuando nuestros hijos cometen algún error o cuando vacilan en sus responsabilidades, les hablamos, corregimos, disciplinamos, en lo que nosotros denominamos a tiempo, ¿verdad? Y a tiempo es hacer algo que provoque, que ocurra justo en el momento que se necesita, pero también es arrancar de raíz una situación que se podía hacer permanente en la vida de nuestros hijos. Eso también lo sabemos hacer porque la escuela de la vida nos lo ha enseñado, ¿verdad? No necesitamos un maestro que nos enseñe de esta manera clara disciplinar a nuestros hijos en el momento oportuno. La cuestión es que en el ámbito espiritual también hemos de hacerlo. Es una gran responsabilidad que Dios nos ha dado a los padres de disciplinar a nuestros hijos, de llevar nuestros hogares por sus caminos, y hemos de hacerlo, pero aquí en este ámbito es donde más nos descuidamos. Y a eso se refiere Salomón cuando nos dice que instruyamos a nuestros hijos en su camino para que cuando sean viejos no se aparten de él. La tarea hay que hacerla cuando ellos son pequeños, ¿verdad? Cuando están creciendo, porque luego ya es demasiado tarde. Es nuestra responsabilidad pastorear y equipar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestra familia, para la vida, y eso comprende 3 esferas de su ser: la física,
la emocional y la espiritual. Y por eso hoy vamos a reflexionar en esas indicaciones que el apóstol Pablo hace a su hijo Timoteo, para que éste a su vez con otros haga la misma tarea pastoral. Lo queramos o no, somos pastores, porque pastorear es dirigir, guiar y llevar por buenos pastos, en buen camino a las personas en las que tenemos influencia, de las que somos influyentes. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer 2 de Timoteo 4, 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí el apóstol Pablo nos da instrucciones para conducir a nuestras familias espiritualmente en medio de los malos tiempos como los que estamos viviendo, pero malos tiempos como los que van a venir, como los que vamos a vivir. Y en primer lugar nos hace un encargo. El encargo es, fijaos cómo comienza: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. La palabra encarezco es atestiguar o declarar bajo juramento. En algunas ocasiones se traduce por testificar. La palabra es diamarturomai, que la palabra martureo es testificar, dar testimonio, ¿verdad? De ahí viene la palabra mártir. En Hechos 8:25 dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Aquí vemos que es el mismo término testificado que está utilizando aquí el apóstol Pablo. La idea es que Pablo le dio un testimonio solemne a Timoteo para que prestara atención a la observancia de este encargo, ya que la palabra tiene conexiones legales. Es como enfatizar o realmente cargar de responsabilidad legal lo que la encomienda que Pablo le está dando a Timoteo. El término suele significar declarar bajo juramento en un tribunal de justicia o hacer una llamada solemne a un testigo para que lo haga. Como vemos, la terminología es muy importante para entender el contexto. Cuando nosotros trajimos a nuestros hijos delante de Dios, nos estábamos comprometiendo legalmente a dar testimonio solemne y hablarles la palabra de Dios en esos términos que Dios nos exige. Digamos que nuestro testimonio, que traer a nuestros hijos al templo para orar por ellos y presentarlos delante del Señor, con esa acción estábamos también comprometiéndonos legalmente delante de Dios y delante de nuestra congregación a unos asuntos. La palabra de Dios en Deuteronomio 4:9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, es decir, a tus hijos y a tus nietos. El encargo que se nos hace es a ser transmisores de la verdad a nuestras familias, padres y abuelos. Todos somos responsables de tomar el encargo que Dios nos hace, de ser transmisores, de transferir las verdades de las que somos testigos, porque creemos, porque estamos convencidos de que es la verdad. Por lo tanto, esa es la transmisión del Evangelio que tenemos que hacerle a nuestras familias. Y fijaos que continúa diciendo: delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. La semana pasada vimos al Señor sentado en su trono, juzgando, separando a los de la derecha de los de la izquierda, y hoy vuelve a aparecer la figura de Jesucristo, ante quien compareceremos para juicio, y esta vez en un contexto totalmente distinto, ¿verdad? En el contexto en el que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que él va a juzgar lo que hemos hecho en esa transmisión de estos valores espirituales de la palabra de Dios y del Evangelio en este caso, Timoteo, a las personas que tenía que pastorear, y nosotros a los que hemos de pastorear a diario, que son nuestra familia. Pablo está describiendo a los miembros del tribunal donde ha dado su testimonio ante su hijo Timoteo, dándole el peso que merece el encargo. Este encargo es un encargo muy importante y tiene un peso específico importante delante de Dios, y eso es lo que el apóstol Pablo quiere que Timoteo entienda, la importancia de este encargo que él le hace. Pablo está en prisión, como nosotros ahora mismo estamos en confinamiento.
pero es consciente de que hay una realidad espiritual que va más allá de las paredes de su celda, como hay una realidad espiritual que va más allá del confinamiento y de las circunstancias que estamos viviendo. Nuestros hijos tienen necesidades espirituales, nuestros cónyuges tienen necesidades espirituales y eso no tiene nada que ver con el confinamiento. Pablo está indicando que podemos estar confinados, pero la palabra de Dios siempre está libre. La palabra de Dios siempre podemos predicarla en cualquier situación y en cualquier momento. Debemos ser conscientes de que hay una realidad espiritual para nuestros hijos, para tus hijos, que va más allá de las circunstancias que estamos viviendo y que estás viviendo, y que es urgente encargarse de ellas. No las podemos delegar porque es algo que Dios nos ha comisionado a los padres a hacer. Tal vez lo estás haciendo y en este caso, si es así, pues me gozo contigo y le doy la gloria a Dios por ello. Pero de no ser así, recuerda que ¿quién está para juzgarnos? ¿A quién hemos de rendir cuentas? ¿Ante qué tribunal estamos? Y esa es la encomienda, la razón que, digamos que el encargo que el apóstol Pablo le hace a Timoteo, pero no solo se queda ahí, no le hace el encargo, sino que le dice cómo ha de llevar ese encargo adelante, y esa es la forma en la que hemos de hacerlo. Y continúa diciendo el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí la palabra predicar, que prediques, es proclamar, ser mensajero, ser heraldo de una verdad, ser un representante. Nosotros como padres somos representantes de Dios dentro de nuestro hogar, somos responsables de llevar con claridad, de ser heraldos de esa verdad dentro de nuestro hogar. Y el heraldo o el mensajero debe ser un ejemplo. El primer sermón, la primera forma de predicar el evangelio dentro de nuestro hogar es con la ejemplaridad y por supuesto con la palabra de Dios en la mano. Primera de Corintios 9, 26 y 27 dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Aquí la preocupación del apóstol Pablo es que su testimonio dejara de ser efectivo y que no corriese o se entretuviese en la carrera y no avanzase en esa carrera que él había iniciado con esa disciplina y llegase realmente a defraudar a los que tenían los ojos puestos en él. Por eso dice, no, yo tengo que correr la carrera, no sea que habiendo sido el ejemplo, el heraldo para otros, venga yo a ser descalificado o eliminado. Pablo ha hecho mucho énfasis a Timoteo en toda la carta, mencionando 36 veces la importancia de la predicación del verdadero evangelio. En hermenéutica se nos dice que cuando algo se repite mucho es porque es muy importante, ¿verdad? Y otras 17 veces ha hecho referencia al peligro de las falsas enseñanzas. Si la predicación de la palabra es importante para nuestras familias, igualmente importante es que se les enseñe con sana doctrina. Enseñar la sana doctrina no solo significa no enseñar herejías, lo cual lo damos por hecho, ¿verdad? Que no debemos enseñar nada que sea herético o falso o contrario a la palabra de Dios, sino también no mezclar la palabra de Dios con nuestras ideas. Y ahí se nos dificulta más, porque detectar una herejía sí que nos resulta fácil, pero mezclar nuestros pensamientos o nuestra forma de ver la fe o la vida a la luz de la fe a veces nos hace decir cosas que no están dentro de la palabra de Dios. Y hemos de ser transmisores de esas verdades intactas, sin retocar y sin añadir y sin quitar, lo cual sabemos que la palabra de Dios también lo censura. A Timoteo como pastor no solo se le pedía que conociese bien la palabra de Dios, lo cual es fundamental, ¿verdad? Que le gustara la palabra de Dios, como venimos insistiendo a través del Salmo 119, o que aprobara la palabra de Dios, sino que también la compartiera de la manera más sana. Y esto mismo se nos pide a nosotros como padres, que transmitamos la palabra de Dios sanamente. Debemos preocuparnos por conocer bien la Biblia, conocer bien la palabra de Dios, conocer bien las doctrinas que emanan de ella, para poderla transmitir a nuestros hijos en cualquier situación y necesidad. No podremos aplicar la medicina que parte y nace de la palabra de Dios si la desconocemos. Por eso necesitamos conocer cómo
Como la palabra de Dios en ese abanico tan perfecto, en ese caleidoscopio que decíamos en el Salmo 119, ella encierra y ella tiene consejo para cada situación de la vida, y al conocerlo lo podremos aplicar. La palabra de Dios debe ser compartida, predicada por cada uno de nosotros en nuestras familias, pero hemos de hacerlo de manera intacta. Y sigue diciendo que instes a tiempo y fuera de tiempo. Me gusta esta frase mucho. La palabra instar es estar en pie sobre algo, es decir, estar pendiente de algo, arremeter, caer sobre algo, asaltar. Cuando algo sucede, cuando una situación sucede, cuando nuestros hijos se comportan de determinada manera, hemos de estar ahí para instarles a tiempo y a fuera de tiempo. Y la expresión a tiempo y fuera de tiempo es eukairos y akairos, que son dos términos interesantes que significa oportunamente o inoportunamente. Es decir, en toda ocasión, aunque ellos no lo consideren oportuno y no consideren, no les apetezca escuchar tu discurso. En primer lugar, esto indica que debemos estar siempre preparados. Como padres, como padres de familia, como cónyuges, siempre hemos de estar preparados para instar, para arremeter, para caer sobre la situación y asaltar esa situación con corrección. En segundo lugar, indica que tenemos que enseñar la palabra cuando es fácil, porque nuestra familia está receptiva, y cuando es difícil, porque no lo está. Y es verdad que en nuestras experiencias a veces hay más ocasiones de no estar receptivos que de estar receptivos, ¿verdad? En tercer lugar, que debemos enseñarles las verdades de Dios, tanto si estamos viendo un fruto inmediato como si todavía no lo vemos, sabiendo que ella llevará su fruto. Hebreos 12:11 nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aunque no veamos el fruto inmediato, porque a veces hacer cambios en las vidas lleva tiempo, si no, mírate a ti mismo, ¿verdad? Nosotros hemos de seguir instando, porque un día lo veremos, sobre todo porque creemos en la promesa de que cuando encaminamos a nuestros hijos con la palabra de Dios en sus caminos, cuando sean viejos no se apartarán de ellos. Porque por eso, en cuanto a la educación espiritual de nuestra familia, debemos dividir el año en 2 temporadas. Yo te animo a que tú dividas el área espiritual de tus hijos, la educación espiritual de tus hijos, en 2 temporadas, en a tiempo y en fuera de tiempo, y no hay más. Esto lo he probado yo en mi propia familia y os aseguro que en su tiempo da resultado, aunque es una tarea difícil, que agota, que cansa y que hay que estar siempre ahí alertas, pero en realidad es una bendición cuando luego pasa el tiempo y ves los cambios que Dios ha hecho en sus vidas. Y aunque así no fuera, al menos Dios no te lo reprochará por haberte descuidado. Que Dios nunca te tenga que reprochar que no te ocupaste de tus hijos, de tu familia, de manera espiritual. Sigue diciendo Pablo: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguir es refutar, amonestar, acusar, convencer. En algunos momentos tendrás que refutar sus ideas, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Reprender es amonestar y prohibir, regañar y advertir. Exhortar es paracaleo, una palabra preciosa que también hace el Espíritu Santo, es amonestar, alentar, animar, confortar y consolar. Y ¿sabes? Lo maravilloso es que todas estas tareas las realiza la palabra de Dios por sí sola si tú la predicas. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en este contexto en el que estamos, en 2 de Timoteo, un poquito antes de los versículos que estamos reflexionando. 2 de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es lo que queremos, hijos e hijas perfectos en el camino del Señor, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué bendición poder compartir la palabra de Dios y que ella sea la medicina y la guía y la brújula en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros hijos!
prestemos atención al contexto en el que están estos versículos que estamos reflexionando, que hablan del valor y de la utilidad de la palabra, y veamos que están enmarcados en una declaración del perfil del ser humano de los últimos tiempos, que sabéis que este es un tema recurrente a veces en mis predicaciones cuando hablamos de la familia. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 17, que son los versículos previos a este capítulo 4, estos versículos que estamos reflexionando. Y Pablo dice a Timoteo que él no es uno de esos hombres, porque desde niño ha aprendido la palabra de Dios de mano de su abuela y de su madre. De no haber sido así, Timoteo sería uno más en su contexto, en su mundo, un hombre contemporáneo. Como dice Isaías, un hombre de labios inmundos en medio de una sociedad, de un mundo de labios inmundos. Es decir, nosotros nos mediatizamos y si la vida de Timoteo no hubiese sido regada con la palabra de Dios por su abuela y por su madre, él sería uno de los que engrosarían esa lista. En 2 de Timoteo 3, 10, 14 y 15 dice, pero tú, fijaos cómo personaliza, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Es decir, yo he sido, dice Pablo, yo he sido tu ejemplo, tú has seguido mi ejemplo. Por eso os digo, hermanos, que es tan importante que en primer lugar, la primera predicación que le demos a nuestra familia, que le demos a nuestros hijos sea nuestro ejemplo. Y sigue diciendo, pero persiste tú, es decir, no solamente has aprendido, sino que debes persistir en eso, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, no solamente aprendiste, sino te convenciste de que esta es la verdad, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¡Qué bendición tener una madre, tener una abuela, tener familiares, tener abuelitos, tener padres que te prediquen la palabra de Dios y que no permitan, por eso no seas abocado a realmente engrosar la lista de esas personas de las que ya se nos advierte que es el perfil de los hombres de los últimos tiempos, del ser humano de los últimos tiempos. Esto es interesante, ¿no? La única forma de combatir esa maldad que se mete por todos lados y que pretenderá invadir tu vida, la vida de nuestros hijos, es la palabra de Dios. Ese es el antídoto. Si sembramos la palabra de Dios en sus corazones y edifican sus vidas sobre sus enseñanzas, no será fácil desviarlos de su camino. Esas son las promesas del Señor. No debemos compartir la palabra de Dios solo con pasajes que cuenten historias, sino con los adecuados para cada situación. La palabra de Dios para cada necesidad, la palabra de Dios o la palabra idónea para cada necesidad. No debemos darle moralina a nuestros hijos conocen y saben bien cuando le estamos dando moralina. ¿Por qué? Porque saben que le estamos diciendo algo que nosotros no llevamos a la práctica, sino que tenemos que enseñar a nuestras familias confrontándolas con la palabra de Dios y dejar que ella haga su obra en su corazón a través del Espíritu Santo. Dios es el que obra en sus corazones, pero nosotros somos los transmisores, los responsables de llevarles la palabra de Dios a cada situación, en cualquier circunstancia y en cualquier acción que ellos puedan cometer. Pero el Espíritu Santo hará la obra de convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Y por último, Pablo nos da las razones de por qué hemos de actuar así, en los versículos 3 y 4, y dice que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Esa es la primera razón que nos da. Va a llegar un momento en el que no querrán oír. Cuando compartimos la palabra de Dios debemos tener esto claro, porque llegará un momento en que nuestros hijos no querrán escuchar los consejos que da la Biblia, como dice Dios en el Salmo 50, 17. Pero tú aborreces la corrección, aborrecerán la corrección que emana, que fluye directamente de la palabra de Dios. Y fíjate lo que dice, y echas a tu espalda mis palabras. Será como, no quiero oír esto, no, prefiero oír aquello. Y ese es el momento en el que corremos el riesgo de desistir, porque cansa muchísimo tener que estar constantemente diciéndoles y enseñándoles y guiándoles y dándoles la palabra de Dios, pero no debemos caer en ese engaño, sino continuar citando la palabra de Dios para cada necesidad, tanto si quieren como si no quieren. Por eso en este tiempo es un buen momento para hablarles del Señor, porque los tenemos para nosotros mismos, como decía al principio. Ahora los tenemos bajo nuestra influencia, más de lo habitual. No tienen tantas influencias del exterior. Ahora es el momento óptimo, un momento propicio para
para, como dice la palabra de Dios, también taladrarles la mente con su palabra. La segunda razón que nos da es, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. La expresión comezón de oír significa un cosquilleo, una curiosidad, ¿verdad?, que tarde o temprano aparece en cada uno de nosotros, un deseo insaciable de variedad, de conocer otras cosas, buscando picos de oro o personas que les enseñen otro tipo de cosas, ignorando, obviando y rechazando la verdad. Siempre habrá alguien también dispuesto a enseñar a tus hijos algo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Hay más personas dispuestas a enseñar a nuestros hijos cosas contrarias a la palabra de Dios que personas que les guíen por los caminos de Dios. Eso es una verdad aplastante. Y tus hijos se interesarán por estas cosas, por estas cuestiones, porque atraen su curiosidad. Y fíjate que dice que se levantarán maestros, amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Porque es mucho más fácil creer esas mentiras porque no te exigen nada, no te piden nada, ¿verdad? Incluso podrían parecer modernas. Y sin embargo, si crees en Dios y en su palabra, esto te va a exigir un estilo de vida. Va a exigir que tú acomodes tu vida a lo que la palabra de Dios dice. Por eso, como dice Deuteronomio 6:7, debemos perforar, debemos insistir y repetir hasta que entre en la mente de nuestros hijos la palabra de Dios. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Constantemente repetirás de la palabra de Dios hasta que entre en sus mentes. Muy importante esto. Y la tercera razón es que se apartarán de la verdad el oído. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Nosotros hemos visto y vemos muchos hijos de creyentes que se apartan de las enseñanzas que han recibido cuando eran pequeños y ahora solo creen tonterías, teorías, filosofías, corrientes nuevas sobre el universo, extraterrestres, cualquier tipo de tontería que por cierto se les presente por televisión o por internet o por cualquier medio telemático, lo van a creer antes de lo que tú le vas a decir acerca de la palabra de Dios. Primera de Timoteo 1, 5-7 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y lo curioso es que eso no lo podemos evitar, ¿verdad? Eso en el mundo sucede. Pero lo curioso es que algunas veces nos encontramos tratando de encontrar argumentos para tumbar esas ideas o filosofías, intentando demostrar que la palabra de Dios es la verdad. No, eso es un error. Nosotros no tenemos que demostrar que la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad, tanto si lo creen como si no. Son ellos los que tienen que demostrar que lo que están diciendo es la verdad. No caigas en ese error, no caigas en esa trampa. Gente osada que incluso se atreve a juzgar a Dios para justificar sus actos. Eso lo vemos a diario. Job 48 dice: ¿pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón? La respuesta es sí. Muchas personas juzgan a Dios, culpabilizan a Dios solamente con la idea de demostrar que ellos llevan razón. Para terminar, hermanos, hemos visto que Dios nos hace un encargo, nos da la forma y las razones para ello. Esto es muy serio. Es muy seria la pregunta: ¿dónde pasará tu familia la eternidad? Por eso debemos provocar que nuestro hogar sea un lugar donde el ruego del Señor se haga frecuente y la Biblia se lea reverente, donde las obras expresen fe viviente, donde los padres, los hijos, los hermanos unan sus manos para ayudarse mutuamente, donde no existan disputas ni odios, donde el amor del Señor sea una realidad que brille en testimonio hacia otros, donde la Biblia ilumine los corazones y sea la lámpara de todas las decisiones y la oscuridad sea disipada, donde no se oigan palabras de condena, ni crítica, ni crueles, sino bendición tras bendición, donde reine la paz y la armonía, donde no haya más tinieblas, sino que haya día, y se escuche la alegre melodía de la alabanza y la adoración desde el corazón, una alabanza sincera, de un corazón sincero, donde Cristo sea el Rey, que lo gobierne todo.
Este es el hogar cristiano y no hay mayor bendición ni mejor herencia que podamos dejarle a nuestros hijos, donde podemos llevar a cabo el encargo de Dios al modo de Dios para que dé el resultado que Dios desea en la vida de nuestras familias y en nuestras propias vidas. Que el Señor nos ayude a construir nuestros hogares sobre estos fundamentos. Recuerda que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en este día por nuestras familias. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has bendecido con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, y queremos ponerlo todo sobre tu altar y pedirte que tú nos ayudes, que nos des sabiduría para seguir encaminándolos por tus caminos, que tú nos fortalezcas, que nos ayudes a ser santos porque tú eres santo y a guiar nuestros hogares, Señor, por tus caminos para llevarlos a la santidad. Aviva nuestras vidas, aviva nuestras familias, Señor, y te damos gracias porque sabemos que tú estás edificándonos. No queremos estorbar tu obra y te pedimos por tu Espíritu Santo que tú nos ayudes, que nos dirijas, que nos guíes y que nos alientes para que en cuanto tengamos dificultades y problemas también podamos venir a ti de rodillas, clamando por la vida de nuestros hijos. Señor, atráelos hacia ti con tus lazos de amor, que te conozcan, Señor, y ayúdanos a ser familias fuertes, espiritualmente hablando, en medio de una sociedad que te necesita. Sé bendito por siempre, te alabo, te bendigo y te glorifico, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. Perfecto siendo tú, completo en todo, te despojaste hasta la cruz, como un esclavo, me hiciste sin necesidad, dejando a un lado que mi maldad te iba a costar, ser despreciado. Siendo el más amado, tú te hiciste pecado y tú me hiciste salvo, y yo solo te fallo. Tu voz es como trueno, santo, tus ojos son de fuego, santo. Tus ojos son de fuego, santo. Tu luz eclipsa astros, santo. Todo tu pueblo canta,
Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos podido estar delante de tu presencia, adorándote y alabándote, y al mismo tiempo, Señor, recordando a las familias de tu iglesia. Gracias, Padre, por habernos puesto a cada uno en una familia. Gracias por nuestros padres, gracias por nuestros hijos, gracias por los integrantes de toda familia. Y te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas, que tú sigas obrando en cada miembro de la familia para que podamos seguir honrándote, adorándote, dándote, Señor, a ti siempre la gloria como tú te mereces. Gracias, Padre, por las enseñanzas que nos han dado nuestros padres. Gracias por la oportunidad que nos das de poder seguir enseñando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Gracias porque juntos podemos formar unos hogares que te adoren, unos hogares que te sirvan. Ayúdanos, Padre, a ser también de utilidad a esta sociedad y que este tiempo en el cual la familia hemos estado confinada y seguimos todavía con la movilidad reducida, te pedimos, Señor, que tú sigas trabajando la vida de cada hogar para que sean hogares fundamentados en ti. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno hasta que Él venga. Amén.